suplicaba este señor Lutero. Él decía, ¿por qué no la tenemos en alemán y nada más la tenemos en latín? Y él era un estudioso y él entendía latín, pero sabía que su pueblo en Alemania no podían entender la palabra de Dios y tenían que cumplir con aquellas opresiones, aquellos abusos que supuestamente eran bíblicos por los romanos, ¿verdad? Entonces, eso era algo similar a lo que estaba haciendo Jesús. Les estaba diciendo, se les contó esto, se les dijo que esta era la ley, que había nada más que cumplirla. No es así. Yo les digo que es superior a eso. Entonces, quiero también que se nos quite esa idea de que Jesús vino a dificultar las cosas. Ya les dije la semana pasada, no es que Él vino a anularlo todo y a resumirlo en un solo mandamiento, no. Tampoco es que Él vino a hacerlo simplemente una repetición de la ley, no. Hoy les digo, no vino a Él a hacerlo más difícil. La ley ya era, pero había un malentendido en esa ley. Dice aquí, el Señor Jesús trajo su palabra de manera que la ley no fuera un conjunto de condiciones o de privaciones o un listado de prohibiciones. Cristo vino a mostrarnos el amor en la ley y a hacer las cosas no por compromiso, sino por pasión y verdadera convicción. En realidad, si nos damos cuenta, lo que nuestros abuelos vivieron era una obligación, ¿verdad?, en el catolicismo. Ya cumpliste con la misa, ya cumpliste con el miércoles de ceniza, ya cumpliste con el Día de las Palmas, ya cumpliste, decía ayer mi suegra, me comentaba, ya cumpliste con el viernes primero, algo así, ¿verdad? Con las tradiciones, había muchísimas tradiciones. Decía ella que en la Cuaresma no le permitían comer pescado. ¿Por qué? No, perdón, carne. ¿Por qué? Porque se iba a convertir en pescado. A ella le habían dicho que le iban a salir escamas de pescado. Bueno, pues que les diga a ella si tengo razón o no, sí. Yo desconozco los fundamentos, pero había un montón de mitos. Bien, lo que les quiero decir es que se vivía como una opresión, como una obligación, y Dios te estaba viendo, ¿verdad? Qué diferente a lo que tenemos hoy. Yo lo viví. Mi abuelo se convirtió, digamos, a los 70 y tantos, o casi 80, y él vivió la pasión del Evangelio, y nunca la había vivido antes. Y estaba en paralelo con mi abuela, que hacía como disciplina, como religión. Era la gran diferencia. Y es lo que el Señor viene a decirnos. No es cumplir, tener tu lista para poder vivir. Es vivirlo con pasión dentro de ti. Y es enorme el cambio, pero eso nos trajo Jesús. Y en su momento eso nos trajo la Reforma, porque hoy tenemos la Biblia en nuestras manos, ¿verdad? Esto, dice aquí, estamos de frente a una de las afirmaciones más cruciales respecto a la doctrina de la persona del Señor Jesucristo. Dice, como ven, no vacila en presentarse a sí mismo como autoridad, y él dijo, la ley de los escribas decía, pero yo digo. ¿Se fijan lo importante del sermón? Delante de los escribas, de los gentiles y de los fariseos, los más exigentes y religiosos, estaba diciendo, así les contaron, pues yo digo que no. Pues, ¿quién es este? ¿Quién es este? Recordemos que fue Cristo, el Verbo, quien dictó la ley a Moisés. ¿Recuerdan? Porque Él es la voz de Dios. Por ello, no está ahora corrigiendo a Moisés. Es decir, no está hablando mal de la ley, sino los escribas. Hay un pasaje hermoso en donde dice, creen en Moisés y no creen en mí. ¿Se acuerdan? Están esperando ver a Moisés de nuevo y no me reconocen. Yo le di la ley a Moisés. De mí habló Moisés, dijo Jesús. Entonces no puede estar hablando contra la ley. Todo aquel, por favor les invito, siempre que escuchen alguna explicación en donde Jesús está derribando la ley o hablando o contradiciendo a Moisés, es error. No está contradiciendo a Moisés. ¿Sí? Porque puede haber por ahí sermones en donde se nos diga, aquí Cristo limpia la ley, la quita. No, por favor, nunca se distraigan en eso. Él está hablando solamente del mal entendimiento, de la mala educación que le dieron los escribas a su pueblo. A fin de cuentas, la ley para el creyente no es una lista que deba repasar, ¿verdad? Sí, anotando las cosas que ha hecho o no, y que por ello se sienta aliviado. No es un examen de ética, de comportamiento o de moral y de buena educación. La ley debe ser sentida de manera integrada a nuestras vidas, y deberíamos tener un deseo profundo y sincero de vivirla. Hambre,
de que en nuestras vidas Dios haga su justicia y ponga su orden, ¿verdad? Ponga orden. Debemos comprender que respetar la ley como el sermón del monte al pie de la letra es un error, una falta de entendimiento. Lo que debemos de observar es la manera espiritual de actuar, no la religiosidad o legalismo. Debemos ser llevados por el Espíritu de Dios. Vamos a ver en el versículo 22, dice aquí, Jesús quiso dejar claro que el mandamiento de no matar no implicaba solamente una consecuencia de justicia ante las autoridades humanas, sino que marca la gravedad de que nuestros corazones desarrollen y alberguen tanto odio hacia nuestros prójimos. Pues a veces solo nos falta la acción. Sí, a veces solo eso nos falta, porque lo hemos matado varias veces. Miradas que matan. Y palabras también. A todos nos ha pasado, ¿verdad? Qué pena. Sí, no, por eso nos hace un lavado de nuestra conciencia en cada uno de lo que vamos a estudiar en las 2 o 3 semanas que siguen, porque dice, en todo lo que ustedes piensen, en todo lo que ustedes desean, ahí hay pecado. Y ustedes están pensando llegar a la acción. Y como no llegaron a la acción, se sienten libres de. Voy a decir algo que parece ingenuo, pero yo he escuchado que a veces dicen, hoy me quisiera emborrachar. Dicen, no, pues no puedo. Pero sí me quisiera emborrachar. No, pero ya soy de Dios, ya no puedo. Oye, pero lo tienes en tu corazón. Tienes el deseo de perderte, de perder todos los estribos y decir a tu mente, nada importa, desconéctate y déjate llevar. Que el cuerpo haga lo que quiera. Tienes ese deseo de liberarte. ¿Quién es? El enemigo, la carne, ¿verdad? Ay, pero sí me quisiera. Es así de sensible nuestro pensamiento, nuestro entendimiento es tan frágil que le llama la atención cualquier cosa. Yo veo a mi hijo que cualquier lucecita y cualquier cosa, ¡wow! Así somos. Así somos. ¿Verdad? Así es de sensible nuestra carne. Híjole, cómo se le antojan las cosas. Oh, para Dios, sí, hombre. Pues, ¿quién no lo vive? ¿Quién no lo vive diario? Se está riendo el pastor, pero él me ha contado de algunas travesuras que aquí no se pueden decir. Híjole, qué feo, ¿no? Para Dios lo que importa es el interior de nuestra alma. Dice, si nuestros actos son aparentemente correctos, pero nuestro interior alberga odio y coraje, no estamos viviendo el Evangelio como Él quiere. No debemos confundir con la maldición que Dios mismo expresa en su palabra, dice, contra todo lo que es pecado, ¿verdad? El creyente debe de odiar el pecado y no tolerarlo. Dichas maldiciones no deben ser nunca dirigidas a un hombre, porque nuestra naturaleza nueva nos hace aptos para bendecir y para llevar la verdad en forma de amor, no de odio. Mi hermano está pecando, maldito sea el pecado. ¿Cómo puedo ayudar a mi hermano? Pero lo más fácil es poner el dedo sobre él, sobre mi hermano, no sobre el pecado. Mira esa contaminación en la que está metido, maldito sea el pecado. Pero a él tengo que ayudarlo y no puedo maldecirlo. No debo maldecirlo. No sé, es bien fácil maldecir a cualquiera. Sí, Lupita, gracias. Bueno, aquí quería yo... Tienes razón, Lupita, muchas gracias. Quería yo resaltar, si leemos, por favor, voy a leer nuevamente para ustedes y para mí, el versículo 22. Dice, pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Qué difícil. El Señor nos demanda una pureza y un apego en amor a lo que Él quiere. Es que debemos de llegar a un punto en el cual veamos al otro en nosotros mismos, o a Él, nos veamos nosotros en Él mismo. No debemos odiar. ¡Qué difícil! ¡Qué alto! Eso era en realidad la ley. Aquel día en que Moisés bajó del monte con la palabra de Dios, era eso. Era una voluntad profunda y santa. Estaba bañada de luz esa verdad. Y se nos pide algo mucho más sublime que el simple hacer o no hacer. Dice el Señor, que si lo deseas, ya no estás puro. Ya no es exactamente lo que yo deseo. Dice el Señor que nada más con enojarte con tu hermano, ya lo estás matando. Dice, es que como llegas a tener odio con él, ¿qué diferencia hay que lo mates o no? El odio ya está.
Qué grave, ¿no? Es altísimo, es sublime, pero pues debe ser sublime porque ese comportamiento se parece a Dios. En ese comportamiento nos debemos parecer a Dios. Y Dios es excelso, y Dios es totalmente puro. Sí, yo creo que a ambos dos, dijo un primito, a ambos dos. Pues es más grave, pastor, porque el Señor en el matrimonio ha tenido un propósito mucho más amplio, y quiero, a lo mejor no le llego a la expresión y no me puedo explicar, pero el Señor en el matrimonio ha dicho que Él hace una sola carne, y que a Él le dolería o le duele que esa carne se lastime a sí misma. Y ante todo es el cuerpo de Dios el que está representado, porque Él tiene una relación con la iglesia que es pura. Él no la ha adulterado nunca. Y Él dice que no debería adulterarse nunca y no debería ofenderse nunca. Entonces en el matrimonio Él lo pone a otro nivel mucho más alto. Se supone que quien llega al matrimonio es porque primero ha comprendido cómo amar al prójimo y después se casó. Se los digo así. Se lo estoy diciendo en serio. Primero aprendió cómo respetar y amar al prójimo y después dijo, entonces me puedo casar. Se los estoy diciendo bíblicamente. Es mucho más alto el propósito en el matrimonio. Pero, pues todos aprendemos, ¿no? A tirones y a jalones y a estirones y otra vez. De veras que las intenciones del Señor son sublimes y no le llegamos. Pero dice el Señor que la única manera es no luchar por nuestra carne, porque nuestra carne siempre va a estar sujeta a sus caprichos y, como dice Lupita, va a tener sus juicios propios y va a tener su propia tolerancia. Dijo el Señor, no, yo no tengo esa tolerancia que tú tienes. Dice el Señor, yo soy puro. Ser santos porque yo soy santo. Solamente con el Espíritu Santo. Solamente abrazados del Señor. Me uno al pastor y les recuerdo el mensaje de este jueves. Si estamos en ese deleite de lo que el Señor quiere, vamos a comprender y vamos a empezar a amar y buscar cosas que Él tiene para nosotros. Y Él nos las va a dar. No podemos ni siquiera pensar que cuando lleguemos a tener una mayor comunión y mayor comunión y mayor comunión con el Señor, de pronto Él nos quiera dar lo que queríamos cuando no lo conocíamos. ¿Para qué queremos lo que anhelábamos antes? Esos deseos ya no son nuestros. No nos va a satisfacer deseos de carne, deseos humanos. Nos va a dar deseos mucho más hermosos y más sublimes. Tenemos un reto muy alto en el Sermón del Monte. Por eso tantas personas han tropezado con él y tantos otros nos humillamos delante de él. Es muy sustancioso este sermón y de veras que yo pienso que el Señor debe haber dejado llorando a algunos judíos que comprendieron, tanto estudiábamos y esto es directo al corazón. Estamos como nosotros el día de hoy, tal vez estamos faltos de llegar a esa santidad. Hablo por mí, primero que nada. Bien, esta era la reflexión del día de hoy. No sé si alguien tenga algún otro comentario o alguna indicación. La despedida dice así, vivamos pues no esclavos de la ley, sino en la libertad que nos brinda el Espíritu Santo. ¿Verdad? Y esa libertad es amor, y es pasión, y es santidad. Bien, ¿puedo cerrar entonces? Vamos a dar gracias. Sí, pastor. Sí, es grave, es espantosa. Sí, debe ser terrible. Pues yo no tengo palabras para decir que está muy por encima de lo que está en todas mis expectativas, en toda mi vida. Jamás he tenido un aliciente o algo que me diga, sí, tú has cumplido con esto. No, nunca he podido con esto. Porque es muy fácil decir, cuando nos leen los 10 mandamientos, como que a veces repasamos y decimos, bueno, yo voy bien. Honestamente, es lo que acabo de decir unas líneas antes. Todos nos sentimos, ya la libré, la libro. Bueno, aquí no soy tan bueno, pero tampoco lo he hecho, así es que bueno. Y ahí no, porque en todas las que siguen, lo vamos a ver, el Señor nos lo pone sin carne, así, al rojo vivo. Está a nuestro corazón. ¿Qué has sentido? Eres responsable por lo que has sentido. Porque no lo has frenado, porque lo has albergado en tu corazón. Eres responsable. Y es muy grave, muy, muy grave. Él va al corazón directamente, no está esperando
Lo repito, esto que acabo de decir, y sí lo dijo este señor que hizo un libro a propósito de eso, se los he comentado, Andy Stanley, y él habla al mundo inconverso totalmente y presenta así, dice, ¿usted se cree salvo? ¿Usted se cree santo? ¿Dónde está su lista de lo bueno y lo malo? ¿Tiene en su casa usted una lista de lo bueno y lo malo? Ahora, ¿qué tanto ha hecho bueno para que contrarreste lo malo? Y mucha gente empieza a caer en su juego y empiezan a decir, bueno, sí, yo soy más bueno que malo. Y después les dice, pues le tengo una noticia. Nunca en la Biblia dice que el que tenga más bueno que malo se va a salvar. Nunca. Y es la verdad. En el Evangelio nunca dice que mientras pesen más nuestras obras buenas, vamos a ir al cielo. Es el chiste que nos han contado toda la vida, pues es mentira. Se lave primero y después se le ajusta. Solamente. Yo los invito a que reflexionen sobre eso, que sigan leyendo el Sermón del Monte, a ver si no los canso, pero sigan tratando de llegar al fondo y pónganlo en sus propias vidas. A mí me cuesta, yo lloro de vergüenza y digo que cada día estoy viendo atrás y qué mal estaba. Qué mal estaba el día de ayer, el día de antier, el año pasado. Pero les doy el aliciente, el Señor nos está sacando de ahí. Exactamente así, día con día. Abracémonos al Espíritu y con el Espíritu sigamos leyendo sus Escrituras. Vamos a cerrar.